invito a abrir sus Biblias. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo número 13. Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo número 13. Nos vamos a concentrar en el verso número 3. Hebreos, capítulo 13, verso número 3. Gloria a Jesús. 1, 2. Gloria a Jesús. Sí. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo número 13. Vamos todos a leer el verso número 3. Verso número 3. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Le parece bien si me ayuda en la lectura nuevamente, si lo hacemos todos, a una sola voz? Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hasta ahí la lectura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por este tiempo que tú nos permites, oh Dios, estar aquí en tu casa. Dispón ahora nuestras vidas para poner, Padre, por obra este mandamiento. Suplicamos, mi Señor, que conforme al amor y a la misericordia que tú nos extiendes, derrame sobre este día, Señor amado, no solo de un conocimiento, sino de aquella vivencia, Padre, que la Iglesia necesita experimentar, a fin de poder reconocer, Señor amado, sus mandamientos en nuestras vidas. Extiende esa misericordia también sobre nuestros hijos que están en la parte superior, sobre cada criatura, oh Dios, y da destreza también a cada maestro, a cada miembro de tu cuerpo que se encuentra, Señor amado, mi Dios, dispuesto para poder dar, oh Dios, Padre, a esas vidas mismas, Señor mi Dios, todo cuanto ellos requieran. Señor amado, te lo imploro pues, y creyendo que tú lo haces, te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Hebreos capítulo número 3, verso número 3 nos dice, 13, versículo número 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos, dice allí, juntamente con ellos. Cuando se habla de alguien que está preso, inmediatamente a usted se le viene a la idea la cárcel, se le viene a la mente la privación de la libertad. Si bien es cierto, ese tipo de cuadros se los ve casi a diario, mucha gente es cogida o tomada como cautivo y puesto en una cárcel. Se podría decir que el 90% de ellos probablemente estén allí por justa razón. Pero también no podemos dejar a un lado que hay mucha gente que se encuentra detenida injustamente. Ahora, algo que la Escritura nos menciona en este texto, en el versículo número 3, es que no es necesariamente si alguien esté allí con o sin razón. El punto, creo yo, primordial es hacer la obra propiamente dicha de visitarlos o de estar junto a ellos, más allá si sean o no culpables. Eso por un lado, pero también la Escritura bien nos podría dar lugar a que existe otro tipo de prisión, existe otro tipo de, diríamos, de encarcelamiento que no necesariamente se limita a estar en una celda, a un lugar de, 2 por 3 metros o 2 por 2, y con barrotes de por medio. Hay mucha gente que puede estar encadenada, puede estar presa, puede estar privada
de su alegría, privado de su entusiasmo, privado muchas veces de esa energía que se requiere para servir a Dios, porque puede estar presa en sus temores, presa también en su vicio, sin poder obviamente ver la libertad que éste necesita. Cuando vamos a la Escritura dice, y acompáñeme por favor al libro de los Salmos en el capítulo número 102, quisiera tomar estas referencias como textos de partida. Cuando uno va al libro de los Salmos en el capítulo número 102, versículos 19 al 20, la Escritura nos dice lo siguiente, ¿sí? Salmo capítulo número 102, verso número 19 al verso número 20, dice la Biblia, ¿lo tiene? Amén. Salmo 102, versículo número 19 al 20, dice, porque miró desde lo alto de su santuario, ¿sí? Jehová miró desde los cielos a la tierra, y nos hace saber o reconocer una gran verdad, dice el verso número 20, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados, inclusive dice allí, ¿a qué? A muerte. Es evidente que en ese lugar, hablando propiamente ya de una cárcel, sí, o de un centro de rehabilitación, que a la verdad en la actualidad de rehabilitación no tiene nada. Mi amado hermano, es necesario entender que Dios, igual su presencia o su mirada está puesto también en aquellos lugares. Dice la Escritura, verso 20, Él está allí, ¿verdad? Verso 19 al 20, está desde los cielos mirando y de alguna forma atendiendo el gemido, dice ahí, ¿de quiénes? De los que están presos, para poder, sí, en este caso llevar a cabo algo, poderlos soltar, dice la Escritura, a los sentenciados a muerte. Mi amado, si bien es cierto, de manera literal, alguien condenado a muerte puede bien cumplir esa sentencia, mi amado, en su corazón o en su alma bien puede ser liberado aun cuando su cuerpo se encuentre, sí, atado, encadenado o condenado a la pena capital. Por otro lado, mi amado hermano, dice también la Escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 142, sí, diríamos que el Salmo 102 hace referencia a un cuerpo privado de la libertad. Como le mencionaba, hay otros que están privados no tanto del cuerpo, sino propiamente de su alma. Y dice allí, Salmo capítulo número 142. Acompáñeme por favor, sí, versículo, voy a leer desde el verso número 5 al 7. Dice la Escritura, sí, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Por favor, lea con detenimiento el verso 7. Dice, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. En esta condición, si muchas veces David se sentía, su alma, obviamente, mi amado hermano, es decir, su interior se encontraba encadenado, se encontraba encarcelado, y de allí puedo tomar muchas veces testimonios de personas que transmiten, sí, o hacen saber su condición, sí, de impedimento de poder alabar, adorar a Dios, porque se sienten presos, se sienten encarcelados. Mucha gente dice, yo quiero alabar a Dios, yo quiero orar, yo quiero buscar la presencia de Dios, pero no puedo, no siento, no tengo sin el más mínimo deseo de hacerlo. Mi amado, y esto puede ser obviamente la condición en la que esta persona se encuentra. Él se encuentra sin saberlo encarcelado, se encuentra limitado, privado de esa libertad espiritual para poder buscar o dar un énfasis o un cambio en su vida. Mi amado hermano, la Escritura es evidente que frente a estos sucesos que son, vuelvo y repito, de pronto el pan de cada día en mucho pueblo cristiano también. Cuando uno va a la carta a los Hebreos, porque es allí donde hemos concentrado nuestra lectura, en el verso número 3 nos dice, acuérdense de los presos.
Y no necesariamente cuando Dios me lo menciona está haciendo referencia a que debo de simplemente traerlos a mi memoria, sí, y decir, cierto, hay un pariente que está preso, o hay un hermano que está en una condición como que si estuviera preso. No necesariamente se refiere a traerlo a mi memoria cuando habla de acordarse de algo. Se refiere a la labor que viene tras esa memoria de ese suceso, o tras esa intención de poder ayudar al que se encuentra privado, sea de su libertad física o sea de su libertad espiritual. Dice la Biblia, debo de acordarme de aquellos como si estuvierais, dice allí, presos juntamente, dice allí, con ellos. Yo te pregunto, si bien es cierto, creo yo, que la gran mayoría, creo que el 99% posiblemente, no haya experimentado condiciones de extrema, diríamos literalmente hablando, de extrema privación de libertad. Pero pregunto yo, ¿acaso usted en algún momento de su vida no se sintió preso o encadenado en su espíritu? ¿No se sintió usted privado, sí, de una adoración como la que antes experimentaba? ¿No se sintió usted de pronto limitado a no abrir su boca queriendo hacerlo, pero su cuerpo ya no ansiaba, ya no deseaba, no anhelaba, sí, en este caso buscar de Dios, alabar de Dios, orar, leer su palabra? ¿Quién no ha pasado por tiempos, sí, de extrema calamidad? Mi amado, la Biblia dice, acuérdate de aquello, acuérdate e identifícate con aquel que también lo está experimentando. Y es allí donde el Señor me manda o me da una orden. Dice la Escritura, acuérdate obviamente de ellos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y también dice con aquellos que han sufrido maltrato, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora, ¿cuál es la orden de Dios frente a esta realidad de la condición, vuelvo y repito, humana en lo general, pero también en lo espiritual que puede darse dentro de una iglesia? En Isaías capítulo número 4, quisiera comenzar, sí, a hilar un poco más fino en esta declaración bíblica. En Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 42, acompáñame por favor, sí, a ese texto, Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo número 42. Leamos, por favor, versículo número, 6 al 7. Verso número 6 al verso número 7. ¿Lo encontró? Dice el Señor, yo Jehová te he llamado en justicia. Y entendiendo que cuando se refiere a justicia, se refiere a la justicia que viene a través de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿sí? Dice, yo Jehová te he llamado en Cristo, podría yo transliterarlo allí, y te sostendré por la mano. Es decir, te pondré en pie para que no te vuelvas a caer. Esa es la intención del texto. Te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto, es decir, por promesa delante del pueblo, por pacto al pueblo, por luz. Es decir, que yo agarrado de la mano de Dios puedo prender. Es como que si Él fuese el tomacorriente y yo fuese el foco, ¿sí? Con el enchufe. Él me va a poder dar a mí luz, pero ¿para quiénes? Luz de las naciones. Y la intención de toda esta bendición que yo pueda recibir de Él tiene un objetivo. Y en el verso 7 lo declara, para que abras los ojos a los ciegos y para que saques de la cárcel a quienes. Mira, la orden es directa, la orden no es sugerencial, no es motivacional, no es simplemente, es informativa. Es, mi amado hermano, una declaración a cumplir. Dice la Biblia, para que abras los ojos a los que no ven, obviamente, para que saques de la cárcel a los presos y de casas, y ojo, casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hay gente que puede estar presa en su propio hogar. Hay gente que puede estar presa en una lavadora, presa en una cocina, presa en una tina de ropa, esclava de oficio. Podrían ser posiblemente como lo que Jesús en su debido momento detectó en medio de una casa muy querida a una mujer que estaba siendo esclava de los oficios del hogar. Marta.
Estaba presa, mientras su hermana, estando en casa, buscaba lo que convenía. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Cuánta gente hay presa en estas cosas? Está esclavizada. Hay gente que puede ser esclava de los hijos. Yo no digo que no hay que atenderlos. Si lejos esté de mí desvalorizar lo que una madre o una mujer en casa puede hacer. Pero de eso a ser esclava de los hijos es otra cosa. De eso a ser esclava de una cocina, esclava de un marido, o un marido ser esclavo, obviamente, de las responsabilidades, que si bien es cierto, hay que cumplirlas, no se puede poner grilletes en esas actividades. Hay gente que es esclava de los trabajos, está preso en un trabajo, no tiene libertad, no tiene, la suficiente, diríamos, el suficiente espacio como para poder respirar, hablando de ese alivio, de esa bonanza que uno puede recibir en Dios y decir, hermano, hoy va a quedar todo atrás, hoy busco del Señor a toda costa, nada va a impedirlo. Pero hay quienes simplemente el solo hecho de pensar dicen, ay, pero tengo que lavar, ay, pero tengo que ir a hacer tal cosa, ay, pero esto, ay, pero aquello. Mi amado, el Señor nos ha dado luz justamente para poder sacar vendas, a los que están ciegos, y para poner justamente o romper las cadenas de aquellos que se encuentran privados de esa libertad para buscar de Dios. Dice la Escritura, versículo 7, por eso me interesó mucho este texto, para abrir los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión. Dice allí, a los que moran allí adentro, parece mentira, están viviendo pero en tinieblas. Mi amado, tú debes de entender que la intención de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 3, es ayudar al prójimo, ayudar al hermano que está junto a mí. Porque está hablando dentro de estos, desde el versículo 1, si usted puede ser un poquito de pronto un poco motivacional en los textos de las dos enseñanzas pasadas. Sí, en el versículo 2, ¿a qué hacía referencia la Escritura? ¿Acaso no hacía en que deberíamos de ser personas de apertura para poder recibir a gente y poderle ayudar, verdad? ¿Cuántos recuerdan el término hospitalario o la hospitalidad? ¿A qué hacía alusión ese término, por ejemplo? ¿De dónde se derivaba el término hospitalidad? ¿Acaso no venía de la raíz hospital, que tenía que ver estrictamente para poder detectar el mal y poder también prescribir, ¿qué cosa? La solución a ese mal. Mi amado, y el primer texto, ¿qué decía de Hebreos 13? ¿Qué dice el texto de Hebreos 13:1? ¿Acaso qué nos dice? Permanezca el amor fraternal. Estos tres versículos en particular, 1, 2 y 3, tiene que ver con el amor o la ayuda al prójimo. Los tres como tal tienen que ver con la ayuda al prójimo, tienen que ver con ese interés de poder levantar delante de los demás, poder levantar su estado de ánimo, levantar su condición de pronto paupérrima. Mucha gente puede estar físicamente o visiblemente bien, pero por dentro puede estarse carcomiendo como una madera por la polilla. ¿Cuándo uno se da cuenta que la madera ya está afectada? ¿Cuándo? ¿Cuándo se da cuenta que dice, uy, la madera está polillada? ¿Cuándo? Mira, para que una madera pueda, diríamos, ser afectada gravemente por la polilla, deben de pasar primeramente años. ¿Sí? Un pedazo de madera no se agrieta o no se carcome por dentro, no se hace, diríamos, caminos de estos animalitos, si no se lo hace de la noche a la mañana. Pero hay un problema con la polilla, hay un problema con la carcoma, es que esta afectación no se puede detectar desde afuera. Este mal está dentro. Usted puede ver, de hecho, esto es madera. Usted puede ver que por fuera está intacto, pero todo es que usted toca la madera y está sumamente blanda. Dice, ¿qué pasa con la madera? Y a lo que aprieta un poco más o hace algo más de presión, ¡placa! Hasta la mano se le puede ir. ¡Uy! Ha tenido, ¿qué cosa? Carcoma, díceme. Ha tenido un hueco esto. Y claro, eso solamente se detecta si usted está dispuesto constantemente a ¿qué cosa? A revisar,
a ver, aquí hay un pequeño huequito, no, hay que meter matapolilla. Y ahí usted detecta y trata de a toda costa salvar la madera. Pero eso si usted tiene, ojo, la intención de apegarse a las cosas. Una persona, un creyente, si vive pegado a la gente, por así decirlo, si vive interesado de su prójimo, va a detectar el mal antes de que, de la noche a la mañana. ¿Y qué pasó con el hermano? Se ahorcó. Pero ¿cómo es posible si él es cristiano? ¿Cómo es posible si Cristo, él era un hombre de pronto de devoción, venía todos los días a la iglesia? Sí, pero tú sabías cómo estaba por dentro. Podrías haber detectado que dentro de él simplemente había un hueco que lo estaba consumiendo. Mi amado hermano, la intención de Dios en estos versos, sobre todo en este versículo 3, es que yo debo de estar junto a la necesidad de mi hermano. Más allá de la situación que esté pasando. Y ojo, yo inicié con estas palabras. No necesariamente si es culpable o si es inocente. Sí, muchos podrían pensar, bueno, yo visito a la cárcel, pero si el hermano es inocente. Si está injustamente, lo visito. Si está injustamente pasando por alguna situación, entonces yo oro por él. Pero si acaso él es culpable o él está pasando una situación propiamente como fruto de su mala cabeza, entonces no, que Dios haga lo que tenga que hacer. La intención no es esa del verso. La intención es identificarse con el prójimo indistintamente si él sea o no responsable de sus actos. Mi querido hermano, dice la Escritura, por eso es necesario hilar fino respecto a todo esto. Y venga conmigo, por favor, al mismo libro de Isaías, pero un poco más adelante, en el capítulo número 61. Libro del profeta Isaías, en el capítulo número 61. ¿Lo tiene? Y de esto obviamente Jesús tomará para iniciar su ministerio, si tomará esta referencia. Verso primero, Isaías 61, verso primero dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Eso lo dijo Jesús, pero también lo puede decir usted. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra me dice que usted y yo somos templo también ¿de quién? Templo del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Sí, me ungió Jehová. ¿Qué implica eso? Me ungió Jehová. ¿Qué implica? Podríamos decir, si yo cogiera la redoma de aceite que hay aquí y ungiera a alguien, yo diría, bueno, me ungió, sí, pero el punto no es que me ungió o derramó sobre mí aceite. El punto de esa expresión es, me consagró para. Ese es el punto. Ungir es consagrar para algo, para un objetivo especial. La iglesia ha sido ungida por el Espíritu Santo, pero muchos de ellos no saben para qué los ungieron. Esa ya vendría a ser, diríamos, la conclusión de todo esto. ¿Para qué te ungió el Señor? ¿Cuál fue la intención de que Dios derramara sobre ti su Santo Espíritu? Simplemente tanquear el carro y dejarlo parqueado. Esa no es la intención. La intención de consagrar, mi amado hermano, es dedicar a algo para algo también. O para dedicar, consagrar a alguien para algo. Y dice la Escritura, si a mí el Señor me ha ungido, versículo número primero, si podríamos decir hablando de Cristo, lo ha ungido, ¿para qué? Para enviarlo, dice el verso primero, enviarlo a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los que están privados, y a los presos darles ¿qué cosa? Apertura de la cárcel. Un hombre, mi amado hermano, un hombre preso físicamente hablando puede ser libre en su mente, libre en su corazón, libre en su espíritu y seguir viviendo, sí, en un espacio de 2x2. Puede ser libre si tan solamente se le predicara, sí, mi amado hermano, de aquel que puede romper sus ligaduras, sus cadenas, sus barrotes de esclavitud. Y la esclavitud del hombre, más allá de poder ser física, es espiritual. Hay gente que puede estar esclava, presa del demonio.
presa de la ira, presa de esa falta de dominio propio y actuar como alguien obviamente encadenado. Usted ha visto a ciertos dueños cómo sacan a veces esas fieras, porque a la verdad son lo que hacen los dueños que sean. Perros que a la verdad, si usted los trata con amor, actúan también con compasión. Pero si usted los cría, esos animales, si usted si les inflige en este caso temor para con las personas, los adiestra para ser de pronto feroces, ellos actuarán conforme a lo que su dueño les ha inculcado. Mi amado, ¿cuántas almas Satanás tiene atadas de esa misma forma? Y a veces, sí, nosotros, vuelvo y repito, somos personas ajenas a las necesidades de la condición de esas personas. Dios nos ha ungido, nos ha consagrado para predicar, dice la Escritura, para poder vendar y para poder publicar también libertad. La intención de Hebreos 13, verso 3, es hacer esto en aquellos que se encuentran atados. Dice mi querido hermano, si me acompaña al mismo libro de Isaías, hoy he tomado muchas referencias de este precioso profeta. En el capítulo número 51, yendo un poquito más atrás, en Isaías capítulo número 51, dice el Señor, ¿lo tiene? Verso 14, sí, al 15. Isaías 51, verso 14 al 15. Mira, me dice el Señor, o me hace saber, sí, el Señor acerca de la condición, sí, de alguien que está privado. Dice, el preso agobiado, sí, y es evidente, ¿no? El preso agobiado será, ¿qué cosa? Libertado pronto. Eso es como mire, si usted le diera este texto a una persona que está privada realmente de la libertad, por lo menos le daría a él una luz de ¿qué? De esperanza. Tranquilo, pronto vas a salir. Cuando se habla de, obviamente, de trámites judiciales, por lo menos la gente se aferra. Escuchaba el otro día un testimonio de una hermana que visité y ella tiene una preciosa labor que de pronto, obviamente, no todos tienen esa oportunidad. Tiene, diríamos, la facilidad de poderse contactar con los presos en la cárcel. Pero no lo hace físicamente porque está impedida físicamente de ir. Pero lo hace a través del celular, de un teléfono. Y ella, mi amado hermano, sí comparte constantemente con los presos, sí, obviamente de la celda donde se encuentra uno de sus hijos. Sí, lo hace, sí, de una manera muy sigilosa, muy silenciosa. Nadie reconoce ese tipo de labores, pero hay un Dios en los cielos que sí. Y ella me daba a conocer de que había un muchacho, o hay un muchacho allí que ya estaba por salir. Y ella, obviamente, aprovechando la palabra, daba porciones bíblicas de entusiasmo, de ánimo, de esperanza. Y cosa curiosa, cuando ya supuestamente se cumplía la sentencia, sí, se le hizo un recargo a la pena. Y y le dijeron que tenía que seguir estando allí un año más por el asunto. Y dice que este muchacho, obviamente, como que su espíritu se derritió, se vino abajo. Y la pregunta es, ¿quién podría traer consuelo ante situaciones como esta? ¿Quién podría? Obviamente yo no podría, pero Dios sí lo puede. La pregunta es, ¿quién llevaría el mensaje para esto? Dios lo puede y de hecho Dios lo quiere hacer. El problema es que Dios está falto de materia prima para poder enviar. Está falto de personal. Sí, dice la Escritura en el Nuevo Testamento con respecto a esto. Sí, la mies está madura. Sí, pero sin embargo no hay obreros para poder recoger la mies. No hay obreros para esto. No hay gente dispuesta, aun cuando hay gente que ha sido ungida para esto. Eso es lo terrible. La iglesia ha sido ungida para esto, pero la iglesia como tal no quiere hacer este cometido. La iglesia ha sido bendecida, ha sido capacitada, tiene el mensaje de esperanza, tiene la luz en su mente solamente, pero no tiene la intención de quererla
sí, encender allá afuera. Jesús fue claro al decir, si alguien entra a tu casa, tú no pones una lámpara, no pones un candelero debajo de una cama. La tienes que poner en el lugar más alto para que los que entran allí vean tu luz. Mi amado, hoy por hoy la iglesia tiene la luz solamente dentro de sus cuatro paredes, pero no hace nada por quererla expandir fuera de su casa o fuera de su, como dicen los motivadores seculares, no quiere salir de su zona del confort. Esa es la verdad. No quiere salir de la zona de confort. Yo no sé, yo creo que la iglesia está esperando que el preso salga de la cárcel, físicamente hablando, y le vaya a buscar, si fuera posible, a su casa. Y de allí decirle, ¿tiene algo que decirme? Cuando el término iglesia como tal significa los llamados hacia afuera. Eso significa el término iglesia. Eclesia es realmente la pronunciación en el griego. Y es llamado afuera. Eso significa el término iglesia. Muchos decimos, yo soy la iglesia, pero dentro de estos lugares, dentro de estas cuatro paredes llamados templos. Mi amado, la iglesia es la entidad que sale a buscar, que sale. Jesús nunca hizo labor de iglesia estrictamente dentro de las sinagogas. Su labor fue hacia afuera. Cuando Jesús reclutó a su gente, no les dijo quédense dentro de las cuatro paredes. Dijo, vayan y prediquen, y los mandaba de 2 en 2. Antes de, mi amado hermano, que se llevarse a cabo la ascensión, Jesús les dijo que la iglesia tenía que ir a predicar, no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, sino también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando Jesús ascendió, la iglesia estaba esperando obviamente lo que Jesús les dijo. Estaba esperando ese ungimiento, esa unción, ese poder, ese dunamis, esa dinamita espiritual. Y Dios cumplió. En Pentecostés derramó su espíritu. Pero, oh sorpresa, la iglesia se quedó en Jerusalén. La iglesia no salió. La iglesia se quedó en su ciudad, se quedó en su zona de confort. Y ya Dios los había ungido para dar libertad a los cautivos, para quitar la venda a los que estaban ciegos, para ir justamente a poner en libertad a los que estaban presos. Y Dios, viendo que la iglesia se había quedado puertas adentro, tuvo que levantar a un emisario, inicialmente del mismo Satanás, a Pablo, Saulo de Tarso. Tuvo que levantarlo a Saulo, porque bien o mal, mi amado, Dios puede usar los vasos de barro como a él se le antoje. Unos son de honra y otros de deshonra. Y Saulo comenzó siendo un vaso de deshonra. Y lo levanta Saulo. Y Saulo levanta la mayor persecución escuchada dentro de Jerusalén, dentro de Israel. Y él se encarga de poner preso a los cristianos y de darle muerte a la iglesia. Y allí la iglesia, frente a este suceso, se obliga a salir huyendo de Jerusalén, huyendo de Judea. Sale por fuerza y claro, salida la iglesia, por fuerza ahora tienen la necesidad de predicar el evangelio. No sé si de pronto la iglesia actual necesite zarandelas como estas, necesite avisperos como estos. Siempre la comodidad trae relajación, siempre, en todo lugar. Pero si usted viviera en Siria, por ejemplo, la situación fuera otra. La iglesia estuviera en todo su apogeo. Si bien es cierto, la región europea fue la cuna del cristianismo, hoy por hoy, es la cuna del ateísmo o del politeísmo. Lo que un día fue luz, hoy por hoy es tinieblas. Llamado en tiempos presentes, la Escritura sí nos confronta y nos demanda de aquello
Dice el Señor, sí, allá en el capítulo 51, verso número 14, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará qué cosa. Porque todo esto se vive dentro de una cárcel. La pregunta, quisiera hacer una pregunta, sí, así sueltita. ¿Cuántos han ido a una cárcel? No a pagar pena, sino a visitar. Pregunto, ¿cuántos lo hicieron por un total desconocido? Yo no digo que la gente no pueda ir, va. Si tiene al primo, tiene al sobrino, tiene al cuñado, tiene al hermano, tiene al marido, tiene a la mujer, tiene al ahijado. ¿Y cuántos se levantaron un día y dijeron, oh, yo quiero ir a la cárcel? ¿Y qué tiene algún pariente? No tengo a nadie. Solo quiero ir. Ahí cambia la cosa. Ya ve, sí se da cuenta. Cambia la cosa. Yo he ido a la cárcel en 2 oportunidades. Solo en 2. No puedo ni sumarle ni añadirle. Solo en 2. A visitar desconocidos. Desconocidos en totalidad. Si quiero poner de ejemplo, mi madre dormía en la cárcel. No porque estaba presa. Claro, obviamente. O sea, diríamos que las diligencias han cambiado, pero lo que no ha cambiado es el que me importismo de la gente o de la iglesia al hacerlo. Mi amado hermano, yo me recuerdo tanto, y doy la anécdota de mi madre. Sí, ella todavía vive, por cierto, pero sí, ya está más anciana, obviamente, pero ella estaba unida a un grupo de hermanas en la iglesia, en las asambleas de Dios, y habían tomado esa carga. Carga, por cierto, que no necesariamente todos ven con buen agrado. Imagínese que su esposa le diga a usted, marido, mi amor, hoy no me espere. ¿Y cómo así? ¿Dónde que vas a algún pariente? No, hoy voy a la cárcel. ¿Y que no vas a llegar? No, vengo mañana. Disculpa, le dirán. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir a dónde? ¿Y a hacer qué cosa? Recuerde que en la cárcel hay un ministerio, no sé si todavía estará, el ministerio del buen samaritano. ¿Sí? Allí mi madre se alojaba juntamente con otras hermanas y hacían campañas o hacían predicaciones y visitaban celda a celda para llevar el evangelio. Una tarea que, si bien es cierto, puede ser deshonrosa para muchos, pero trae mucha honra y gloria para Dios. Mi amado, esto es una realidad, es lo que quiero básicamente dejar establecido. Esto es una realidad que solamente, obviamente, el precio lo pagará aquellos que desean, levantar a Dios por alto sobre cualquier otro tipo, de pronto, de demanda, podríamos decir mundana, demanda terrenal. Esta demanda es una demanda bíblica. Dice el Señor en el versículo, por eso me encantó el versículo número 14, el preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar, ¿sí? Y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. La pregunta es, ¿a quién le habla el texto? ¿A quién le habla el texto? ¿A quién le habla el texto? Veamos, supongamos que usted está en la cárcel, agobiado, obviamente anímicamente por el suelo, pensando que se va a morir allí y privado de todo tipo de comodidad, porque ahí se vive todo tipo de situación negativa. Pregunto, hay lugares donde, o hay celdas donde obviamente son peores que otras. Hay zonas, o pabellones que son terribles. Yo me recuerdo, hace muchos años por cierto, cuando yo entré a un pabellón, que no era propiamente donde quería ir, pero pasé por allí. Mi amado hermano, el solo hecho de mirar hacia el fondo me dio escalofríos. Escalofríos. Y yo preguntaba, ¿y dónde es ese lugar? ¿O qué tipo? Digo, esa es la zona de los homosexuales, me dijeron. Una zona, mi amado hermano, donde se sentía la presencia maligna en todo su apogeo.
Ellos me decían, aquí a los hermanitos que se dicen ser hermanitos, pero que no lo son y se refugian, sí, los cogen los mismos presos y los introducen allá al fondo. Y les hacen de todo. De todo. Terrible, hermano. Sí, es necesario entender que estas zonas están a gritos pidiendo auxilio. ¿Culpables o no? ¿Sí me entiende? ¿Culpables o no? Son lugares donde se necesita presencia de luz. Y usted es esa luz. Yo soy esa luz. Amén. Yo hoy día decía, Señor, no quiero predicar Hebreos 13:13. Mejor predico del 4 en adelante. Honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es fácil. Pero el verso 3, mi amado hermano, es un verso de oro para una iglesia que sabe apreciar este tipo de joyas. ¿Sí? Mucha gente está queriendo buscar otro tipo de tesoros en la Biblia. Este es un gran tesoro. Un tesoro, mi amado hermano, que tiene recompensa, por cierto. Y que, claro, no todos están dispuestos, sí, a poner sus manos en el fuego para, sí, hacer cumplir el mandamiento bíblico. Dice el Señor, mi querido hermano, si viene conmigo, por favor, quisiera ver lo que me dice el Señor. En Lucas capítulo 21, verso número 12 al 13, Evangelio de Lucas, capítulo número 21. Evangelio según San Lucas, capítulo número 21. ¿Ya lo tiene? Verso 12 al versículo número 13. Jesús, advirtiendo a la iglesia, ¿sí?, le dice: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y aquí quiero resaltar lo que obviamente quiero darle énfasis, el verso 13. Y esto os será ocasión, dice allí, ¿para qué? Y esto os será ocasión para dar testimonio. Mire, si un creyente tiene la desfortuna de ser recluido, mi amado hermano, uno podría decir, qué mal que me ha venido. Terrible. Señor, no tiene explicación, no lo puedo de pronto aceptar, o no lo puedo asumir. Señor, hay algo de bueno en esto. Porque lo primero que a alguien se le puede venir a la mente es, qué desgracia si alguien cae preso, ¿verdad? ¡Qué desgracia! Tenemos eslogan humanos que decimos, no, sí, cualquier cosa se puede hacer desde afuera, pero desde adentro está fregado. Pero bíblicamente sí hay, diríamos, una esperanza para aquel que en desesperanza está allá adentro. Si tienes una experiencia de estar, obviamente, en contra de tu voluntad, dentro de una prisión, esta, mi amado hermano, es la meta que Dios te pone delante de ti para cumplirla. Si alguien está allá adentro, dice la Biblia, esto será ocasión para dar testimonio. Hermano, pero estoy injustamente. Sí, Dios sabe que estás injustamente allí. Pero Dios también sabe que allá adentro está un hijo suyo. Y Él sigue llevando en su interior algo que no puede estar encadenado. ¿Qué cosa? La luz de Cristo. Eso servirá para dar testimonio. Ven conmigo, por favor. Mira lo que nos dice el Señor en su palabra. Y mira allá en la carta a los Hebreos, pero retrocedo un poco al capítulo 10, queriendo dar un poco de memoria en enseñanzas anteriores. Dice en el capítulo 10, versículo 34 al 35.
Hebreos 10, verso 34 al 35, dice el Señor, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿Cómo? Y mira la actitud. ¿Con qué experimentaron estos males? Es decir, estar preso y ser despojado de lo que es tuyo. Esto lo dice aquí, ¿sí? Hebreos 10, verso 34 al 35, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, pero lo sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y dice el verso siguiente, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando Pablo escribía a Timoteo, mi amado hermano, nunca olvidaba Pablo de hacerle referencia de esta opción. ¿Cuál? Poder caer en una desgracia humanamente hablando, sí, de estar privado de la libertad. Dice la Escritura en la segunda carta de Timoteo, capítulo número 1, capítulo 1, verso 8, lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 8. ¿Lo encontró? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso número 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Y le ponía aquello, porque las cartas, sí, estas últimas cartas Pablo las escribió ¿dónde? En la cárcel, cuando se encontraba en Roma. Dice aquí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso, ¿qué decía? Preso suyo. Y cuando él decía preso suyo, lo estaba hablando de manera literal. Estaba preso. Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? Palabras que, mi amado hermano, venían con un, sí, digamos, con un puntal de apoyo, sí, vivido. No hay mejor cosa que predicar el Evangelio, sí, con experiencias. ¿Verdad? Una cosa es letra muerta, otra cosa es sufrirlo y luego predicarlo. Soportarlo y luego anunciarlo. Dice, ¿verdad? Versículo número 8, si no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino más bien, ¿qué cosa? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En el versículo 15 al 18 del mismo Timoteo, capítulo 1, sí, en la segunda carta de Timoteo 1, verso 15, más adelante, al verso 18 le dice, mira, porque en el Evangelio, mi amado hermano, penosamente, no todos obedecerán el mandamiento. ¿Sí? No todos se dispondrán a hacerlo. Dios lo sabe, pero hay otros que sí. Y dice, segunda de Timoteo 1, verso 15 al 18, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, hablando de los hermanos, me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, o por lo menos los que más resaltaban, Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, ¿qué hizo este varón en particular? Él me confortó y no se avergonzó de qué cosa. Es decir, que cuando Pablo cayó preso, los hermanos de Asia, hasta aquí llegó. No, pues, ¿y si me cogen a mí también? O diría cualquiera, ¿y qué dirá la gente si me ve parado en una fila para poder entrar en la penitenciaría? ¿Cuántos han pasado por la penitenciaría? Y han visto las largas colas de gente que hay dando vueltas y unos soles que son, pero, terribles. ¿Verdad? Dirá cualquiera, uy hermano, pero si tanta cosa para... No, yo prefiero mejor predicar a donde haya aire acondicionado, donde hay una mesa, una silla, donde alguien me trae un vasito con agua. Mi amado hermano, sí, esto no es el Evangelio. Es parte, sí, pero no lo es el todo. Pablo, queriendo sacar un texto
de pronto que no encaja, pero sí sirve de referencia. Mi amado hermano, Pablo bien decía, yo sé vivir, sí, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Vivir no es pasar un día, vivir es pasar una temporada de escasez. Es pasar un tiempo de necesidad. Hay gente que dice, yo sé vivir en escasez porque ayer no hubo para el almuerzo. Dígame que tiene como 3 meses sufriendo el asunto y dígale, hermano, ha sido duro vivir así. Es duro poner este mandamiento en práctica. Es duro, mi amado hermano, hacerlo sobre todo por alguien que tú ni siquiera conoces. Dice la Escritura, si leo nuevamente, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de qué cosa, de mis cadenas. Estaba preso, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale, y mira la recompensa, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Ahora, yo te pregunto, ¿quién podría ser Onesíforo? ¿Quién podría ser Onesíforo? Un individuo cualquiera. Pablo bien pudo haber dicho, pero agradezco al Señor por el hermano, ojo, que me ha venido a visitar solícitamente cuando estaba encadenado acá en Roma. Me buscó y me encontró. Pero no, Pablo se toma, la Biblia cuando quiere guardar reservadamente la identidad de alguien, simplemente dice, como lo dice en el Antiguo Testamento, la tsunamita. ¿Verdad? Se ha encontrado textos como eso. Fulano, si no le dice fulano, no, la tsunamita. Así de sencillo. Cuando quiere resguardar la Biblia, silencio con respecto a la identidad de alguien. Pero en este caso en particular, Pablo dice, no, es Onesíforo. Y ojo, mira lo que anhela Pablo para este varón. Solo por hacer un acto, digo yo, sin mayor pompa y sin mayor gloria, ir a visitar a los presos. Dice, mira lo que anhela Pablo para Onesíforo. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué quiere? Usted sabe lo que está tratando de decir Pablo. Señor, que a este se le tome en cuenta poderse sentar o a tu derecha o a tu izquierda. Lo que los otros querían por medio de la abogada que era la madre. O sea, Señor, tú podrías mandar a mis 2 hijos, Jacobo y Juan, que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando vengas en tu reino, cuando estés en tu reino. Y dijo, ¿cómo? Como que Jesús se sacudió y dice, a ver, déjame escucharte bien. ¿Qué es que me estás pidiendo? Que lo siente en lugares de honor. Esto no es mío darlo, solo de mi Padre. Y por cierto, mi Padre sabe a quién se los va a dar. No a gente vaga, ociosa, sino a gente que ha manifestado amor, piedad, obediencia. Y Pablo pone a Onesíforo en la lista. No nos extrañe si nos vemos en el cielo. Amén. Uy, ¿qué pasó? ¡Qué fe! Sí se ve en el cielo. Uy, con dolor lo dijeron, ¿ah? No nos extrañe. Y si, ¿quién es ese? Recuérdese de la predicación de hoy. Es Onesíforo. Oye, pero está pegadito en los puestos de privilegio y de honra. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Sanó enfermos? ¿Predicó? No. Visitaba a Pablo cuando estaba preso. ¿Solo eso? Sí, solo eso. Se acordó de los presos y cumplió la regla de oro. ¿Cuál? ¿Cuál regla de oro? Ven conmigo, por favor. En Mateo capítulo 25. Mateo capítulo número 25.
25, Mateo capítulo 25, dice el Señor, versículo 31 en adelante, hasta el versículo número, sí, bueno, hasta los que siguen, hay bastante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, es decir, fuiste hospitalario, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y termino aquí, en la cárcel y me venisteis, dice aquí, y venisteis a mí. Mucha gente dice: oye, hermano, ¿dónde estará Jesús? ¿Cuántos quieren ir a visitar a Jesús? Vaya a la cárcel, allí está, allí está, allí está. La gente paga para ver a alguien, cuando de artista se refiere. Decían, y creo que es cierto, no he ido ni he comprado por si acaso, pero me dijeron que las entradas para ver a Ricky Martin, que no se presentó, Luis Miguel, que no se presentó, costaban $500. $500. Del cual no se presentó, por cierto, por el clima. $500. Y querían ver a Luis Miguel. Querían ver a Luis Miguel. Mi amado, hay uno más grande que Luis Miguel, que está esperándolo para que lo visite. Gratis. Jesús. ¿Dónde está? Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Quiere ver a Jesús? Vaya a un hospital. Allí está Jesús. Es verdad visitar cuando hay alguien pariente cercano, pero ¿quién se motiva a ir cuando no tiene a nadie allá? ¿Quién dice: hermano, hoy voy a visitar? Y yo, eso sí, en mis tiempos pasados, en mis glorias pasadas, yo sí que visitaba hospitales. Glorias pasadas, he dicho. Deberían de ser presentes y futuras también. Yo tuve años visitando hospitales. Semana a semana, era mi devocional. Todos los días sábados, tardes, hospitales. Y me encantaba ir a Lea. Siempre la pastora me decía, la esposa del pastor me decía: mira, hijo, yo no digo que no vaya, vaya. Pero cuando llegue a su casa, lo primero, antes de coger a cualquiera de sus hijos, mis hijos estaban bien chiquitos, antes de coger a sus hijos, se saca toda esa ropa y la pone, sí, en el tacho de la ropa sucia y la lava. Porque igual, allá usted se expone. Y yo digo: sí, es verdad. Lo hacía a manera de buena sugerencia, pero nunca me impedía el hacerlo. Más bien motivaba a otros a que me acompañen. E íbamos, yo veía la gloria de Dios. Así se lo digo. Una semana iba, orábamos, a la otra semana daban de alta. Digo: y fulano, ya le dieron de alta, salió, gloria a Dios. Yo me recuerdo tanto que en una oportunidad con otro hermano fui para Lea. Ya, obviamente, yo ya tenía pase libre. Me veían los porteros. Paz, se miran los hermanitos. Paz. En una oportunidad,
Estuvimos en una sala, las salas son enormes, obviamente, ventiladas, no hay aire acondicionado, solo con ventiladores. Sí, es prohibido ahí el aire acondicionado por la condición de los pulmones de la gran mayoría de ellos. Mi amado hermano, en una oportunidad sentimos una unción tan especial, pero tan grande, que nos paramos encima de unas mesas que son de cemento. Nos paramos allá arriba. Hicimos algo fuera de lo normal y prohibido, por cierto, pero sentimos en Dios pararnos y lo cogimos como altar. Predicamos a toda la sala como tal. Mi amado hermano, yo creo que el 90% de todos los de esa sala en ese día recibieron a Jesús. Había mucha gente allí que estaba desahuciada, que salía de las cárceles porque ya no los podían tener en la prisión y los mandaban a morir a la sala. Me recuerdo tanto de un hombre que tenía SIDA y que había salido en el periodicazo del Extra en ese entonces por una maldad que había hecho. Él estaba allí. Y nosotros le predicamos y él a lágrima, llanto, recibió a Cristo, amado hermano. Y él a la siguiente semana, estando allí, nos dijo: hermanos, quiero hablar con ustedes, les tengo que dar un testimonio. Cuando ustedes se fueron luego de ese culto, amado, vino en la noche una oscuridad terrible. Y alguien que me absorbía el alma, llamado, pero en el mismo instante, cuando yo sentía y gritaba desesperado porque escuché el mensaje, decía: Jesús, Jesús, yo te recibí. Y él testificaba diciendo, y justo en ese momento, cuando sentía la pérdida de toda esperanza, un haz de luz vino a mí y le dijo: no, yo pagué por él. Y me soltó, hermano, y fui el hombre más feliz del mundo. Experimenté algo que nunca había experimentado. Mi amado hermano, a la siguiente semana falleció. Me dio un gozo, una tristeza, pero un gozo jamás incomparable. Jesús está allí, en medio de ellos. Él está en las cárceles. Está en la gente desahuciada. Allí está Jesús. No cuesta un solo centavo irlo a ver. Solo se necesita voluntad. Por cuanto estuve preso, dice la Biblia, y venisteis a mí. ¿Cuánto gastas yendo a un cine? ¿Cuánto gastas cuando sales con tu familia llevándolo a tus hijos? Que no digo que está mal, lo puedes hacer, pero todo tiene su tiempo. ¿Cuánto gastas yendo a una playa a divertirte? No digo que no vayas, anda, diviértete, pero todo tiene su tiempo. Así como tienes un tiempo para irte a divertir en familia, salir a pasear, date un tiempo para ir a una cárcel, date tiempo para ir a un ancianato, date tiempo para ir a un hospital y visita a quien no conozcas. Y dile: yo soy vengo de parte de Jesús hacia ti. Amados, son coronas, son perlas que adornarán en el gran día final, adornarán tu corona. ¿Sí me está entendiendo? Ahora entiendo por qué Jesús decía: no te puedes saltar este verso. Tienes que darlo. Mi amado, Jesús lo dice. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y el gran rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. Por eso que en la actualidad, cuando a un hermano en la fe me dice: pastor, quisiera hacer esto en Dios, digo: hágalo. Y si lo puedo apoyar, lo apoyo. Mi amado, si usted de pronto no puede ejercer con eficacia la administración de su talento que Dios le ha dado, por lo menos entregue en él los intereses. Así lo dijo Jesús. Siervo malo, negligente, sabes que yo cosecho donde no siembro. Por lo menos hubieras dado el talento a los banqueros para que por lo menos me lo devuelvas con intereses.
Eso es para todos los cristianos ociosos, vagos, que saben lo que pueden hacer, pero no lo hacen. Por lo menos inviertan en alguien que lo esté haciendo. Por lo menos diga, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo ir, porque a la verdad, los afanes de este mundo me tienen hasta aquí. Pero métete la mano al bolsillo, toma, provéete, compra Biblia y entrégalas por mí. ¿Sí me entiende? No puedo ir, pero toma, llévate una funda, compra uva y regala allá adentro. Los intereses. Amén. No hay excusa, amado hermano. Es que para hacer el bien debemos de ser, dice la Escritura, astutos como la serpiente, para hacer lo bueno. De pronto, yo no puedo entrar, pero yo te puedo llevar. Súbete a mi carro, yo te voy a dejar. Y a qué hora sale, yo te voy a ver. Gente negligente, iglesia negligente. Y quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, quieren que sus cargas Dios se las quite. Pero ellos no están, amado hermano, bajo ningún régimen están dispuestos a sacrificar ni una décima, ni de su tiempo, ni mucho menos de su corazón. Aleluya, sí. No salgas de este culto golpeándote el pecho. Eso no sirve. O esa no es la intención de la enseñanza en esta mañana. Sal dispuesto a hacer la voluntad. Esa es la intención de esta enseñanza. No salgas por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Eso no le mueve el corazón a Dios. Dios, mi amado hermano, lo que quiere de su iglesia, de lo que Él ungió, Dios quiere que esos ungidos salgan a hacer su voluntad. Sal dispuesto para poder consagrar tu vida a dar un algo más de lo que Dios obviamente ya te exige. Amados hermanos, hay mucho más de esto, pero creo en Dios prudente terminar. Porque yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Y si no es así, tienes un problema espiritual. Tienes un problema. Si Dios te está redarguyendo, estás sensible y estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo. No te quedes de brazos cruzados. La vida es mucho más. Bien dijo el apóstol Pablo, los que están casados hagan como que si no los estuviesen. Los que tienen hijos como que no los tuvieran. Los que trabajan como que no estuvieran trabajando. Es necesario redimir el tiempo. Es necesario que la iglesia en la actualidad se exima de muchos placeres. Se exima de muchas libertades. Es necesario sacrificar lo que te agrada para hacer lo que le agrada a Cristo. ¿Sí me entiende? Hágalo y hágalo pronto. Porque Dios lo demanda. Amén. Inclina tu rostro. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí.